Hola MC Neiva, bienvenidos a un nuevo podcast en Testimonios de Vida y Poder. Bueno, hoy no estoy sola, hoy estoy acompañada de una gran amiga, discípula, a quien amo con todo mi corazón y sé que a través de su testimonio y de todo lo que Dios ha obrado en su vida en esta temporada va a captar la atención de muchos de ustedes, pero también va a enseñarles de cómo Jesús puede obrar en la vida de una joven, de hacer lo imposible algo posible. Y para eso quiero hoy darle la bienvenida a Mish. Hola Mish, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Cari, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias MCI por el privilegio que me dan de estar acá contando un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, sabemos que pues Dios te llamó al ministerio de jóvenes, al liderazgo. ¿Sientes que esto ha sido como un privilegio? ¿Sientes que esto de verdad estaba en los planes del Señor? Exacto, sí, ha sido un privilegio, la verdad, no me lo esperaba, pero a raíz de eso he visto cómo Dios ha respondido a cada una de mis oraciones. De pronto eso no estaba en mis planes, pero sí en los planes de Dios, y he podido ver cómo Él obra en mi vida de una manera sobrenatural, cosa que de pronto en mis planes nunca los vi venir, pero Dios sí. Bueno, tú me comentabas acerca de que en algún momento viste o viviste más, sobre todo, la noche oscura, el día malo. ¿Cómo fue ese día? Cuéntanos un poco. Listo. Recuerdo hace algún tiempo, me acuerdo tanto como si hubiese sido ayer. Resulta y pasa que íbamos en una noche con mi mamá en la moto para la casa, y en el camino se acercaron 4 hombres en moto a arrinconarnos para hacernos caer y podernos robar. Y en ese momento pues fue todo como tan rápido, y resulta y pasa que todo se acomodó porque estaba todo tan solo, literal estábamos solas con mi mamá, y nos pasó eso con los señores que nos arrinconaron, que nos querían robar, y nos caímos. Y preciso no había nadie, todo estaba tan solo, estaba oscura esa calle. Entonces ellos se bajaron a esculcarnos, a mirar qué teníamos para robarnos. Entonces mi mamá tenía su celular guardado en la parte de la cintura, y el señor fue a quitárselo, y mi mamá estaba forcejeando para que no se lo quitaran. Y en ese momento, pues como todo estaba súper oscura, yo tenía el casco, todo, vi que eso le estaba sucediendo a mi mamá, y mientras el otro señor me estaba también requisando como para ver qué me robaba, pero no me hizo nada. En ese momento, literal, en mi mente solo estaba como, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer, solo como, Señor, aquí estoy, que seas tú, mejor dicho, ayudándonos porque estamos solas, no sé, o sea, pensé lo peor, literal, porque dije, no, hasta aquí fue, hasta aquí estos manes, no sé qué nos van a hacer, literal, yo solo gritaba, mi mamá gritaba como defendiéndonos, pero todo fue en cuestión de segundos. Entonces, me acuerdo que yo llevaba pues dinero, llevaba unas cosas en mi mano, pero como solo con un pensamiento, como invocar el nombre de Dios, vi como la mano de Dios estuvo ahí protegiéndome. Y al ver que no me hicieron nada, no me quitaron nada, y así mismo me dio como el valor y la fuerza para poder levantarme y poder ayudar a mi mamá y evitar que le quitaran el celular de sus manos. Entonces así mismo fue, vi que le estaban haciendo eso a mi mamá, entonces me levanté y pude recuperar su celular, pero resulta y pasa que fue como tan una noche oscura, así como Karen lo había mencionado, que fue todo tan rápido, y en ese momento no nos dimos cuenta que el ladrón había apuñaleado a mi mamá en su pierna. Entonces pudimos recuperar pues las cosas, pero no nos habíamos dado cuenta que mi mamá tenía una puñalada en su pierna que fue pues muy profunda y muy grande. Entonces cuando nos dimos cuenta fue cuando ya todo pasó y ellos se fueron. Entonces ahí sí empezó a llegar la gente y alumbraron porque estaba muy oscuro toda la calle, y
ahí fue cuando las personas empezaron como a auxiliarnos. Entonces llegó la policía, llegó la ambulancia súper rápido, yo llamé a mi tía, todo fue así como tan rápido, pude buscar el celular de mi mamá, la llamé y mi tía, bueno, ¿qué pasó? O sea, fue como algo súper alarmante, pero llegaron súper rápido a ayudarnos. Entonces en ese momento, literal, yo pensaba lo peor, porque al ver a mi mamá cómo se estaba desangrando, cómo tenía esa herida tan grande, yo dije, Dios mío, mi mamá, ¿será que va a perder su pierna? Yo me miraba, pero yo como al ayudarla, yo también estaba súper llena de sangre y estaba muy asustada, solamente lloraba y no entendía lo que pasaba, porque literal, eso fue en un momentico, íbamos para la casa, estaba todo tan bien, y al momentico que todo haya cambiado y estuviéramos llorando, preocupadas, asustadas, y mi mamá solo se miraba la pierna y gritaba, y yo la miraba como ella tenía su pierna abierta, pues de toda la herida que le hicieron. Entonces nos dieron los primeros auxilios, la llevaron a la clínica más cercana y esperé un buen tiempo para ver cómo estaba mi mamá, y gracias a Dios por centímetros, me contaba el doctor que por centímetros la navaja pudo haber tensionado el músculo y los tendones de mi mamá, pero eso no fue posible porque fue por poquito que casi eso pasa. Entonces fue como la parte de arriba, pero sí fue muy profunda, entonces le agarraron puntos y todo, y empezó como al proceso de recuperación después. Pero a raíz de eso fue súper duro ver cómo a la mente de nosotras venían como esos malos pensamientos al saber si vamos a estar bien, cómo vamos a hacer para trabajar, qué va a poder pasar más adelante, mire cómo está la recuperación. Ahora mi mamá se preguntaba cómo va a trabajar, cómo iba ella a hacer para caminar si eso le impedía por un tiempo, y empezó su proceso de recuperación después, pero no sabíamos que después iba a venir algo peor que le había causado eso, y fue que tenía sus ligamentos y sus meniscos rotos en su rodilla, y eso nos llevó a otro proceso. Entonces pasó el tiempo y a ese cuadro como la cirugía para que mi mamá pudieran arreglarle sus meniscos y su ligamento. Entonces pasó todo eso, y claro, en nuestra mente como, bueno, y ahora una cirugía, cómo va a ser el proceso de recuperación, como el enemigo siempre atacando, y eso fue algo para mí que cambió mi perspectiva de ver las cosas en gran manera, de cómo decirle a Dios y poderlo conocer en gran manera, porque literal me sentía sola cuando eso le sucedió a mi mamá, al saber de que me correspondía una gran carga para estar pendiente de ella, para ayudarle en las cosas de la casa, porque somos solo las dos. Entonces al saber de que quién iba a estar pendiente así más que todo después de mi familia, pues primero iba a estar yo. Entonces saber que venía como una carga para mí y que tenía tantas cosas, yo no sabía cómo afrontar esas noticias y me sentía pues muy triste, muy sola, yo no sabía qué hacer, y eso me llevó a refugiarme más en Dios y decirle: Dios, yo no entiendo lo que pasa, no entiendo qué es esto lo que estoy viviendo, pero me duele tanto, mira cómo está mi mamá, mira cómo estamos nosotras, cómo nos sentimos, no sabemos lo que viene. Nos llegó en esa temporada mucho miedo que ya después no podíamos casi ni salir a la calle ni estar en moto, porque sentíamos como si nos fueran a hacer algo. Entonces vino como el enemigo a traer temor, a traer como esa imposibilidad de hacer las cosas, y eso fue un tiempo horrible que yo me acuerdo tanto que yo decía: Dios, yo no sé cómo voy a salir de esto, pero solo tú lo puedes hacer. Entonces después se organizó para la cirugía de mi mamá y fue a principios de este año, y literal yo sentí como la noticia de que le iban a hacer la cirugía, y no fue en un momento bueno para mí. Entonces cuando recibí la noticia yo dije: no, ¿y ahora qué voy a hacer? Viene una gran responsabilidad, mi mamá es independiente, entonces vivimos pues del día al día, y ahí qué se puede hacer si mi mamá no va a estar igual para ella poder trabajar. Y fue ahí como decir: Señor, tú eres nuestro proveedor, solo haz lo que tú sabes hacer, no sé cómo ni cuándo, pero solo tú lo sabes. Y para mí literal fue como
este era mi año, pero cuando recibí la palabra como del doctor diciendo que le van a hacer eso a mi mamá, etcétera, etcétera, yo dije, no, mis planes, mis sueños, todo se acabó, no sé qué hacer. Ahora pues tengo que estar esclavizada, estar pendiente en muchas cosas, en cumplir con mis estudios, en trabajar, en ayudar en la casa y demás cosas, pero no sabía cómo lo iba a hacer porque yo me sentía como tan pequeña en el problema tan grande que yo estaba enfrentando, en mis fuerzas, en mi mente, eso yo lo veía como un gigante y algo imposible y que no sabía cómo hacerlo porque a raíz de eso venía mucha preocupación, mucha ansiedad y mucho dolor a mi corazón, entonces no sabía cómo iba a hacer. Y fue ahí donde el Señor fue ayudándonos en el trabajo, cómo nos ayudaba, cómo nos proveía, cómo mandaba ángeles a nuestras vidas, cómo la recuperación de mi mamá fue tan rápida y ella pudo volver a caminar en menos de nada, cómo el Señor después de todo ello, nos fue sorprendiendo con buenas noticias, con buen trabajo, cómo Él iba sanando nuestras heridas de nuestros corazones y cómo fue quitando el temor de pronto de salir en la calle, de estar afuera, de cambiar también nuestros malos pensamientos y poder ver a Dios de una manera sobrenatural de pronto de lo que nosotros pensábamos. Otra cosa totalmente diferente fue como ese proceso que fue necesario para poder acercarnos más a Dios y poder ver la mano de Él obrando incluso en cualquier cosa, y fue algo que literal nos sacó de nuestra zona de confort. Fue algo duro, pero fue algo necesario que literal fue un para qué. Entonces después de ese tiempo, de todo lo que pasó, entendí el para qué Dios permitía todo lo que había sucedido, para formarnos, para mejorar nuestra relación en la casa, para crecer en mi carácter, para poder madurar en muchos aspectos de mi vida, para poder ser más cercana a mi mamá y el Señor empezar a trabajar en ella también, en su corazón, en su carácter. Y fue así como toda esta historia en resumen, porque literal en ese momento fue algo muy duro para mí y yo decía, no, eso no se lo deseo a nadie, ¿cómo vamos a hacer? Sí, el temor, todo lo que sucede cuando uno entra en una situación así, que yo digo, wow, sí, cada quien tiene como su experiencia propia de dolor, que solo esa persona que la vive la entiende. Y fue así que yo decía, uy, ahora entiendo a las personas que pasan hasta por cosas parecidas o peores, pero es algo que uno no le desea a nadie, pero saber de que uno tiene a algo, a alguien sobrenatural esperándolo ahí, estando dispuesto a ayudarlo a uno 24/7, a Dios que es quien lo ve todo, que Él sabe, que Él hace justicia, que provee, es saber que está ahí en todo momento y cómo lo podemos conocer y cómo lo tenemos disponible las 24 horas del día. Bueno, Mish, quiero ya, como Mish contaba toda su historia, fue en un día de pronto oscuro y ya de pronto lo pusiste en minutos, pero sé que eso ha sido un proceso de meses, ha sido un proceso de años, tal vez, pues fue el año pasado, ¿no? Y pues este año también el tema del proceso de la otra cirugía. Pero lo que tú decías, y ya para ir terminando nuestro tiempo de podcast, algo que te escuché era que tu mamá era independiente, ¿verdad? Que tu mamá es ama de casa, digamos que tú no cuentas como con el apoyo de papá y mamá en la misma casa. Tu papá creo que vive en otra ciudad y ha sido como más la relación entre mamá y tú cercana. Y pues tu mamá es la que de pronto lleva las riendas, ¿no? Como así del hogar, los compromisos, en la casa, bueno, todo lo que tenga que hacer. Pero ¿cómo fue, digamos, ese tiempo? ¿Qué bendiciones Dios trajo? Por ejemplo, cosas que tú veías como, mira, pasó esto, mi mamá ya no va a poder trabajar igual, ya no, de pronto no van a llegar los mismos ingresos, pero yo necesito esto, yo necesito comprar esto, yo necesito de pronto esto. O habías hecho, tal vez como comentabas al inicio, tú esperabas que este fuera tu año, ¿sí? Y tal vez hiciste el libro de los sueños y pusiste muchos sueños, pero tú al ver esto como iniciando año te dan esa noticia, ¿qué de esos deseos, qué de esos anhelos, qué de esos sueños, pues Dios ha cumplido su promesa y cómo ha proveído?
Listo, sí, literal cuando uno piensa y está pasando por algo así tan duro, uno dice, no, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Cómo se va a cumplir esto? Sí, mire cómo está la situación, nada está saliendo bien, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo veo esa luz en medio de mi desierto si no sé nada, no sé qué pueda pasar? Entonces fue un momento de ver la mano de Dios en gran manera, porque fue Él quien traía a las personas en nuestro emprendimiento y las personas llegaban a comprarnos lo que vendemos, a hacernos pedido, a recomendarnos. Se empezaron a mover las ventas de manera virtual y yo tenía que estar súper pendiente, como el Señor a través de eso pues nos ayudaba bastante en nuestra economía, porque ese es el trabajo, como a través de eso también ayudaba a mi papá para que nos pudiera colaborar, ayudaba a mi familia, a otras personas a nuestro alrededor que estuvieron ahí de pronto con un ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? En ayudarnos de pronto en ese momento si no nos sentíamos bien emocionalmente. Entonces saber que teníamos a personas a nuestro alrededor con las cuales podíamos contar, como esa amistad, el Señor fue fortaleciendo y trayendo a esas personas para llenar nuestros corazones, en especial también a mí, que el Señor fue añadiendo a muchas personas en las cuales me ayudaron como en ese momento duro por el cual yo estaba pasando, y fue trayendo como alegrías, momentos únicos. Y cuando yo hice también empezando el cartel de los sueños, anotaba y pegaba imágenes de tantos sueños y tantas cosas que yo anhelaba y quería, pero no sabía cómo el Señor lo iba a hacer porque no estábamos muy bien, que digamos. Y también pues obviamente todo eso afectó nuestra economía, pero entonces fue ahí cuando eso me llevó a pensar en lo que Dios podía hacer. Si Dios es nuestro Padre, dice la palabra que nada nos faltará. Entonces sabía y me aferré a esa promesa de que, Señor, solamente tú sabes cómo vas a hacer y vas a cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos. Entonces Él fue trayendo la provisión. A principio de año sabemos que vienen pues gastos, ¿no? Si los niños están estudiando pues el colegio, si están en la universidad pues el semestre de la universidad, entonces se vino como esos gastos para mí y no sabíamos cómo hacer. Entonces pues gracias a Dios el Señor aparejó el dinero, las finanzas para que mis padres me pudieran colaborar, para yo poder estudiar, para el transporte, para los gastos, para la comida, para Él poder como a través de todo eso regalarnos unas vacaciones a un lugar bonito. Entonces el Señor fue aparejando todas esas finanzas, como el tiempo, todo para podernos sorprender de pronto a lo que nosotros pensábamos que no había salida, que era lo peor. El Señor se glorificó en cada momento trayendo cosas sobrenaturales que literal uno dice, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Uno analizando y viendo ese momento, eso no estaba en mis planes, eso yo no lo vi venir, pero Dios sí, Él lo sabía y Él sabía cuándo era el tiempo y cómo era. Entonces pude ver cómo Él sustentaba a mis papás, sustentaba mi vida, podía estudiar, teníamos pues lo necesario. Entonces fue así como Él iba regalándonos esos sueños cumplidos de poder viajar, conocer lugares, compartir y demás cosas que yo digo, wow, Señor, solo tú eres quien lo puede hacer. No sé cómo, porque con mi mamá miramos, pero ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo pudimos comprar las cosas del apartamento? Porque también el apartamento estaba terminándose de arreglar. ¿Cómo pudimos comprar algunas cosas como esto? Y no sabíamos de dónde salían las cosas, pero es ahí donde uno dice, wow, Dios, gracias porque tú provees. No sé cómo, pero todo se da y ese eres tú. Bueno, Mish, te agradecemos por contarnos tu testimonio, y pues lo que ella cuenta no viene de ahora, ¿no? Viene de tiempo atrás, de todo lo que ella también ha sembrado en los jóvenes, porque algo que admiro de ella y es que cuando pasó todo este suceso, este proceso con su mamá, pues su medio de transporte también de ella era la mamá. Entonces ella también vive en un lugar, pues digamos que de la iglesia cerca como tal, pero de su apartamento hasta donde pueda tomar un transporte es lejos y es un poco, digamos que oscuro. Entonces vemos cómo Dios puso las personas también para traerla, los amigos, para llevarla, que estuvieron acompañándola, pero ella nunca dejó de servir. Sí, eso es algo que marcó de pronto como el que Dios no se apartara,
ni que Dios se haya olvidado, porque Él nunca lo hace, pero digamos que como que hizo que más Dios se manifestara, fue que nunca dejó de servir, nunca dejó de venir a la iglesia, nunca dejó de orar por su mamá, nunca dejó digamos que primero dedicarle lo que es de Dios, el tiempo que es a Dios, y ya el resto lo trataba digamos que de administrar muy bien su tiempo con la familia, con la mamá, en la universidad, y eso es algo que de verdad es de admirar, además porque es una jovencita, está iniciando su tiempo así de juventud, y sabemos que eso es algo a lo cual recompensa, a lo cual ella ha sembrado, que es también guardar su corazón, que es también ser, como ella lo decía, honrar a padre y madre, porque ella de pronto tenía muchos planes, muchos sueños al inicio del año, y ella decía, ¿será que lo vamos a poder lograr? Y pasa esto, entonces ella dice, no, ya se me arruinaron los planes, se me arruinaron los sueños, pero vemos como ella dijo, bueno, pero también es tiempo de honrar, honraste a tu mamá, honraste a tu familia, y pues todo eso va a ser recompensado. Yo sé que sí, ha sido recompensado y sé que va a seguir recompensándose. Entonces, en un minuto, una palabrita que le quieras decir a los jóvenes acerca del servicio. ¿Qué tan bueno es servirle a pesar de todas las tribulaciones que pasamos? Listo. La verdad, puedo y soy testimonio en decir que el servir trae protección, el servir a Dios trae un gozo sobrenaturalmente que uno cuando está haciendo la obra a Dios, uno sabe que es Dios el que provee, que no tengo que estar pensando en otras cosas porque es Dios quien está ahí primero que yo, haciendo lo que para mí es imposible, para Él es totalmente posible. Entonces el servir a Dios guarda nuestras vidas de tantas cosas que siento que es lo mejor que uno puede hacer, entregarle a Dios nuestro servicio, nuestra vida, todo lo que somos a Él, porque es lo mínimo que nosotros podemos hacer por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Muchas gracias, Mish, y muchas gracias a ustedes, MSI, Neiva, y a todos los que nos están viendo. Queremos que puedan compartir este podcast con sus amigos, con su familia, con sus hijos, de pronto que están jóvenes y estén pasando por tribulación. Lo mejor es servir y acercarnos al Señor, que el resto Él va a proveer, Él va a suplir, Él va a restaurar, Él va a sanar. Principalmente enfoquémonos en Él, que el Señor va a traer la añadidura. Muchas gracias a todos por estarnos viendo. Recuerden compartir este podcast, seguirnos si todavía no nos sigues en nuestra página de YouTube o en MSI Neiva, en Instagram y en Facebook. También te vas a poder enterar de todo lo que hacemos semana a semana a través de nuestras reuniones y nuestras actividades. Dios los bendiga.